Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esa lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento, Lucas capítulo 9. Jesús envía a los 12. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón ni bolsa, ni pan ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías, y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: A Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Jesús alimenta a los 5000. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: Despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: Hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. La confesión de Pedro. Un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo: El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Antiguo Testamento, Josué capítulo 10. Ataque de los reyes amorreos. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente.
pues Josué hizo con Ai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto por supuesto alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un gran ejército poderoso. Por eso, Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Onán de Hebrón, Pirán de Jarmut, Afía de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: Únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarlo. Derrota de los reyes amorreos. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: No abandone usted a estos siervos suyos, vengan de inmediato y sálvennos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa, se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué: No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón, y acabaron con ellos por toda la vía que va a Aseca y Maqueda. Mientras los amorreos huían de Israel, entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó los amorreos en mano de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Muerte de los reyes amorreos. Los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva de Maqueda. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden: Coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen, que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor, Dios de ustedes, ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente, todos los israelitas retornaron a Maqueda sanos y salvos. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado: Acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo: No teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes se enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaron a la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas que permanecen allí hasta el día de hoy.
Ese mismo día Josué tomó Maqueda y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y al rey de Maqueda le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. Conquista de las ciudades del sur. De Maqueda, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Libná le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libná Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel, y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal y como había sucedido con Libná. Además, Orán, rey de Weser, que había salido a defender Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas, escapó con vida. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas, escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad y de su rey y de todas sus aldeas, y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que les había sucedido a Libna, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera de Negev, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor, Dios de Israel. Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza, desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios Josué conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal, junto con todo el ejército israelita. Antiguo Testamento, Josué capítulo 11, conquista de los reinos del norte. Cuando Javín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Simrón, de Acsaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región al sur del lago de Kineret, a los de los valles y a los de Nafot Dor al occidente. Llamó además a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos y a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que viven en las laderas del monte Hermón en Mizpa. Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: No les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel todo ese ejército. Ustedes por su parte deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra. Así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefot Mayim y el valle de Mizpa al este, y no quedaron sobrevivientes. Josué cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado. Desjarretó los caballos del enemigo e incendió sus carros de guerra. Al regreso Josué conquistó Hazor
y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Los israelitas mataron a espada a todo cuanto tenía vida, arrasaron la ciudad y le prendieron fuego. Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto con sus reyes. A estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Así obedeció Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. Las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los israelitas no quemaron, excepto Hazor. Tomaron como botín de guerra todas las pertenencias del enemigo y su ganado, y mataron a todos los hombres a filo de espada, de modo que ninguno quedó con vida. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué, y éste, por su parte, cumplió a pie de letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Síntesis de la conquista. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la región de Gosén, el valle, el Arabá, la región montañosa de Israel y su valle. También se apoderó de todos los territorios, desde la montaña de Jalac, que se eleva hacia el Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, a las faldas del monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes de esa región y los ejecutó, después de combatir con ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con los israelitas, excepto los heveos de Gabaón. A todas esas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel, y así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. En aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasadas por Josué. Ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gad y Asdod. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Antiguo Testamento, Josué capítulo 12, Reyes derrotados por Moisés. Los israelitas derrotaron a dos reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, y abarcaban el Arabá al oriente. Uno de ellos era Sihón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Hesbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a las orillas del arroyo Arnón, hasta el arroyo Jaboc, que era la frontera del territorio de los amonitas. El territorio de Sihón incluía la cuenca del valle y la mitad de Galaad. Abarcaba también la parte oriental del Arabá hasta el lago Kinneret, y de allí al mar del sur, que es el mar Muerto, por la vía del Bet Yesimot y más al sur hasta las laderas del monte Pisgah. El otro rey era Og, el rey de Basán, uno de los últimos refaitas, que residía en Astarot y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte Hermón en Salcá y toda la región de Basán, hasta la frontera de Gesur y de Macá, y en la ciudad de Galaad hasta la frontera del territorio de Sihón, rey de Hesbón. Los israelitas, bajo el mando de Moisés, derrotaron a estos reyes, y Moisés, siervo del Señor, repartió aquel territorio entre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Reyes derrotados por Josué. A continuación aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. Sus territorios se encontraban al lado occidental del río Jordán y se extendían desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Jalac, que asciende hacia Seir. Josué entregó las tierras de estos reyes como propiedad a las tribus de Israel, según las divisiones tribales. Tales territorios comprendían la región montañosa, los valles occidentales, el Arabá, las laderas, el desierto y el Negev. Esas tierras habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Esta es la lista de reyes. El rey de Jericó, el rey de Ai, ciudad cercana a Betel,
el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulán, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanak, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneam, que está en el Carmelo, el rey de Dor, que está en Nafot, el rey de Dor, que está en Nafot Dor, el rey de Goyim, de Gidal, y el rey de Tirsa. Eran 31 reyes en total. Antiguo Testamento, Josué capítulo 13, el territorio no conquistado. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: Ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo y jeruseo, que se extiende desde el río Sihor y al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte. A ese se le considera territorio cananeo y en él se encuentran los 5 gobernantes filisteos: el de Gaza, el de Asdod, el de Acalón, el de Gat y el de Ecrón. También queda sin conquistar el territorio de los sabeos. Por el lado sur queda todo el territorio cananeo, desde Araj, tierra de los sidonios, hasta Afec, que está en la frontera de los amorreos. Además queda el territorio de los giblitas y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad hasta el pie del monte Hermón, hasta Lebo Hamat. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Mayín. Tú, por tu parte, repartirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Y es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. División de los territorios al oriente del Jordán. La otra media tribu de Manasés, los rubenitas, los gaditas, ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano. Abarcaba desde Aroer, que estaba a las orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluía también toda la meseta de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinaba desde Hesbón hasta la frontera del país de los amonitas. Comprendía además Galaad, el territorio de la gente de Gesur, y Macá, toda la montaña de Hermón y todo Basán hasta Salcá. Esa era la tierra de Og, rey de Basán, que reinó en Astarot y Edrei. Fue el último de los refaitas a quienes Moisés había derrotado y arrojado de su territorio. Pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de Gesur y Macá, que hasta el día de hoy viven en territorio israelita. Sin embargo, en la tribu de Leví, Moisés no dio tierras por herencia, pues su herencia son las ofrendas del pueblo del Señor, Dios de Israel, tal como él se lo había prometido. Estas son las tierras que Moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén. Abarcaban desde Aroer, que estaba a las orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluían también toda la meseta de Medeba, hasta Hesbón y todas las poblaciones de la meseta. Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Megón, Yaasa, Cademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret Zahar, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Yesimot y las laderas del monte Pisga, es decir, las ciudades y los pueblos de la meseta y todos los dominios de Sihón, rey amorreo que gobernó en Hesbón. Moisés había derrotado a este rey y a los príncipes medianitas, Evi, Requén, Sur, Hur y Reb, todos ellos aliados de Sihón y habitantes de la región. Los israelitas pasaron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla, incluso al adivino Balán, hijo de Beor. El río Jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a los rubenitas
El río Jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a los rubenitas. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Rubén, según sus clanes. Moisés también había entregado a la tribu de Gad y a sus respectivos clanes los siguientes territorios: las tierras de Jazer, todas las poblaciones de la región de Galaad y la mitad del territorio amonita, hasta Aroer, que está frente de Rabá, y las tierras comprendidas entre Hesbón, Ramat Mizpe y Betonim, y entre Mahanayim y la frontera de Debir. En el valle recibieron Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, junto con lo que quedaba del reino de Sihón, rey de Hesbón. Así que su territorio se extendía desde el este del Jordán hasta el sur del lago Kinneret. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Gad, según sus clanes. Estas son las tierras que Moisés había entregado a la media tribu de Manasés y sus clanes. El territorio que abarca Mahanayim y toda la región de Basán, es decir, todo el reino de Og, incluyendo las 60 poblaciones de Yair. Además, la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og, les correspondieron a la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según sus clanes. Esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo había prometido. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.